Hola, hoy les quiero hablar del bullying. Primero quiero agradecer a las mamás que me están confiando en la salud mental de sus hijos para que los atienda con regresiones a la niñez. Lo cierto es que en este último tiempo estuve atendiendo a muchos adolescentes, más o menos un promedio de edades de 17 años, que han sido en el pasado víctimas de bullying. Bueno, la pandemia marcó un poco un antes y un después en muchos chicos, porque el hecho de no ir al colegio para los que estaban sufriendo este tipo de situación fue de alguna manera un poco como decir una bendición. De todas maneras, como se ha vuelto a la presencialidad en todos lados, entonces esto que temporariamente fue un recreíto se volvió ahora de nuevo un poco en un problema. Así que esta es una invitación a reflexionar a las mamás, a los papás, a los profesores, a los alumnos, a los chicos, ¿no? Como para ir yendo un poco de la indiferencia al compromiso. Entonces la pregunta que les quiero hacer es, cuando escuchás la palabra bullying, ¿en qué pensás? ¿No es cierto? ¿Qué recuerdos te evoca? ¿De dónde vienen esas imágenes? ¿Qué explicaciones se te ocurren? Después les quiero aclarar que no todo lo que es agresión es bullying, pero sí el bullying siempre es agresión. El bullying o el acoso escolar ocurre cuando un alumno o varios ejercen poder sobre otro de un modo sistemático y con la intención de dañarlo. Acosar, perseguir, atormentar. Es una acción que lleva a cabo un animal para debilitar o rendir a su presa. No todos los conflictos son bullying. Para que haya bullying tiene que haber determinadas situaciones, ¿no es cierto?, en el entorno. Una, existe un desequilibrio entre el acosador y el acosado. A veces hay que aclarar que los acosadores son varios. Dos, el alumno que es acosado tiene menor capacidad de defensa y ataque que su agresor. Las agresiones son repetidas y persistentes. Comúnmente no existe provocación del lado de la víctima. Y la cuarta, el objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno. La finalidad no es la violencia, sino someter y humillar públicamente a la víctima. ¿Quiénes son entonces los niños en peligro? En una clase normal tenemos, supongamos, un 15% de chicos populares que van a la moda por su conducta, su forma de vestir. Tenemos un 45% de niños aceptados, que son niños contentos, que tienen amigos. Tenemos un 20% de chicos ambiguos, que tienen uno o dos amigos, no son populares. Y tenemos un 20% entonces de niños en peligro. Y ahí se encuentran las víctimas y se encuentran los bullers. Tienen dificultades en las habilidades sociales, son muy tímidos, impulsivos, tienen dificultad en expresar sus emociones, son introvertidos. Entre las mujeres, las que mayormente son víctimas de acoso suelen ser las lindas, las chetas, las que se visten bien, y depende, ¿no? A veces en qué colegios te toca estar, si sos la rubia en la escuela donde son todos morochos, entonces o sos la linda o sos la que tiene plata y entonces simplemente te odian porque, bueno, porque tenés cosas lindas. El introvertido en general pasa inadvertido, es una persona que no molesta. Ahora, ¿qué pasa con los populares? A los populares les da miedo caer porque, digamos, estar producido, peinado, a la moda, bien vestido, generalmente maquillado, es un trabajo de tiempo completo y esto implica mucho tiempo y mucha inversión en el autocuidado personal, ¿no? Y en el cuidado de la imagen. Y esto también tiene que ver muchas veces con las expectativas que tienen los padres sobre los hijos. Martin Seligman pregunta a los padres, ¿qué quieren para sus hijos? Martin Seligman es un psicólogo que nos enseñó de la psicología positiva. Entonces, cuando pregunta qué quieren para los hijos, la mayoría responde que quiere que los hijos sean felices, que se diviertan y que no sufran. Hace
30 años se esperaba que los hijos sean buenas personas, que sean buenos ciudadanos, que estén preparados para la vida, que sean educados para poder insertarse laboralmente. Ahora, si van a la escuela a divertirse, ¿no? ¿Cuál sería entonces el compromiso con la tarea? ¿Cuáles son los ideales con los que los chicos van a la escuela? A veces hay algunos niños que entonces utilizan las bibliotecas para protegerse y deciden de no participar en salidas sociales, no salen en los recreos, por ahí se quedan leyendo. La psicóloga Pilar Sordo plantea que los padres de hoy no quisieron repetir la educación que ellos han recibido porque la pasaron mal. Según Pilar, hay 3 pilares, valga la redundancia de Pilar y los pilares. El primero, no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Resulta entonces que lo que yo pasé por ahí no fue tan malo. Debiera yo haber sido capaz de ver la diferencia entre lo que pude y no pude, lo que pasé. Segundo, quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. Y eso es paradójico y es falso, porque aunque yo no haga absolutamente nada, mi hijo tiene todo lo que yo no tuve. Porque cuando yo nací, por ejemplo, yo tenía 6 años cuando en mi casa apareció la tele, había una televisión blanco y negro, no había internet, no había celular, no había wifi, no había Netflix, no había no había tablets. Entonces no había montones de cosas que hoy son comunes a todo. Y el tercer punto que dice Pilar Sordo es que tenemos terror a los hijos para que no se enojen con nosotros. Ahora les voy a hablar de las modalidades de bullying. Tenemos entonces un bullying que es físico, empujones, patadas, agresiones con objetos, que te escupan inclusive. 2. Bullying verbal, insultos, apodos, comentarios humillantes, burlarse en público o resaltar diferencias físicas. 3. Un bullying social o relacional. Es aislar a la víctima del resto del grupo mediante chismes y rumores que la desacreditan. También se incluye violencia racial o psicológica. Y esto se da mucho también con un poco con el chusmerío, con los que inventan cuentos, con gente que mete púas y gente que va haciendo como un lavado de cerebro para que le hagan un vacío a tal o cual persona. Así que hay muchas personas que primero, ¿entendés? Todos los empiezan a ignorar, los dejan de invitar, se reúnen en grupitos y cuchichean y a él o a ella los dejan afuera. 4. Psicológico. Se definen como amigos, pero los extorsionan, los obligan a hacerles regalos, a hacerles la tarea o a cumplir con cosas, ¿no?, que tienen que hacer para pertenecer. Este es el modo donde muchos terminan siendo cómplices o inducidos a hostigar a un tercero. 5. El bullying sexual. Tocamientos, gestos obscenos, demanda de favores sexuales, actos de homofobia hacia personas que son o parecen homosexuales. Y el 6, que está hoy muy de moda y que está en plena ebullición, no es mi especialidad, pero existe, que es el cibernético o el ciberbullying, que tiene que ver con comentarios ofensivos, chismes, insultos a través de medios electrónicos, celular, Messenger, mail, chat, Face, Instagram. Y esto tiene una clave y es que siempre hay audiencia. Entonces, ¿qué pasa un poco con la familia cuando vos te estás enterando que a tu hijo le están haciendo algún tipo de bullying o lo están acosando? A las mamás les da como una sensación de incompetencia, de que a veces al hijo le pase lo mismo que a ella o que al papá les ha pasado cuando eran alumnos. Y entonces a veces las mamás empiezan a tejer estrategias con otras mamás, piden entrevistas con las directoras, les dicen a sus hijos que vayan y hablen. A veces hay papás que dicen pegale, rompele la cara. Se multiplica la ansiedad y soledad del niño con la de los padres, porque el chico termina siendo acosado por sus padres. Lo peor de esto es que muchas veces los chicos están siendo acosados dentro del ámbito escolar y curiosamente encontramos un profesor que también lo toma de punto. Entonces como que
lo empieza a provocar, lo hace quedar en ridículo, siempre lo deja en evidencia, dice cositas, muchas veces son los mismos docentes los que terminan de alguna manera induciendo que determinado grupo hostigue a determinado niño, niña o adolescente. Entonces, cuando se empieza a multiplicar toda esta ansiedad, los chicos deciden callarse o exagerar. Las mamás a veces hablan con los hijos, hacen entrevistas en busca del dolor. Ay, ¿qué te molesta? Contame qué te hacen, contame cuándo te molestan, a quién más molestan, qué haces vos cuando te molestan. Entonces, hay que hacer siempre una distinción respecto a si todos te molestan siempre. Entonces, indagar, ¿quiénes son los que no te molestan? ¿Quiénes son tus amigos? Todos me molestan siempre, siempre hay distinciones que apoyar. Entonces hay que tratar de orientar a los jóvenes a buscar la amistad de quienes no son populares y que dejen de sentirse tan aislados. Las madres tienden a ser a veces amigas de los hijos y acompañar y sobreproteger. Ahora, ¿qué pasa con el niño que es buller, ¿no es cierto? El chico que acosa, el buleador, es un chico que no cuenta nada en casa y si la madre se entera de que el hijo está acosando, se entera normalmente por la madre de otro, ¿no? Hay una negación de la conducta en el niño. Hay quienes dicen que prefieren que él pegue y no que le peguen. Muchas veces nos damos cuenta también que estos chicos buleadores son hijos de personas como digamos de dinero o poderosas o que van armadas o que son fuertes o que tienen algún tipo de poder, ¿no es cierto? Cuestiones que les dan impunidad. De hecho, muchas veces los profesores mismos son acosados por padres, ¿no es cierto?, buleadores. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que siempre hay gente que hace cosas a propósito para pertenecer. Entonces, muchas veces hay alumnos que terminan siendo víctimas provocadoras y se ponen como carne de cañón para que los molesten en vez de olvidarlos. Entonces, hay que enseñar de qué manera puede hacer cosas para pertenecer que no sea a través de que lo buleen o a través de bulear. ¿Con qué frecuencia suceden estas cosas? Es un fenómeno que se da entre los 7 y los 16. Y la edad de mayor riesgo está entre los 13 y los 15, que es, digamos, toda la etapa de pubertad, adolescencia, donde a veces el desarrollo se demora más en llegar, algunos quedan muy flaquitos, quedan muy desgarbados, otros engordan mucho. Entonces, un poco las antiguas estadísticas prepandemia, estas no están actualizadas, pero eran que más o menos un 5% de alumnos sufre acoso sistemático, un 25% alguna vez fue víctima, un 30% han sido agresores o víctimas y un 100% son testigos de conductas agresivas. ¿Cuáles son los escenarios? Dentro del aula, pasillos de la escuela, baños, recreos, clases de educación física, en el microescolar y espacios blancos, ¿no? Como la salida de educación física, cambio de aulas. ¿Cuál es la mejor vacuna para el bullying? Son los amigos, no estar solo, tratar siempre de ir con alguien. Entonces, en general, llegan a sus casas y les preguntan con quién jugaron, los cuestionan por la dificultad para tener amigos, por lo que a la soledad a veces se le suma la presión familiar, la intrusión en la escuela para tratar de ayudar. Cuando el chico denuncia, tiene que encontrar un adulto sensibilizado y que pueda hacer algo, porque si no el chico no cuenta más, se siente entonces totalmente solo. ¿Quiénes participan? Agresor, víctima y espectador. Este es el escenario. Si no hay espectadores, no hay bullying. Entonces, ¿por qué la víctima no denuncia a sus agresores? Primero, se agregan al código de silencio establecido por el grupo. ¿Por qué? Porque si alguno habla, rompe el silencio, puede ser una víctima, ¿no? Una víctima del maltrato.
La necesidad de pertenecer supera al dolor del maltrato y la humillación. Entre los 8 y los 20 años, denunciar es ser soplón, es ser buchón, es ser alcahuete. Y todo esto no tiene buena prensa, no está bien visto. Después, ¿qué otras cuestiones hay? Hay niños y adultos, maestros, que se muestran indiferentes sobre el abuso de otros. Al callar o ignorar la violencia, se convierten en cómplices del agresor y con su actitud pasiva validan y perpetúan los ataques. Y completan de este modo el triángulo agresor-víctima-espectador. Hay un nuevo tipo de bullying donde el profesor, atención a esto, el profesor induce al bullying porque también toma a estos chicos como de víctimas. Entonces hay que ver cuál es el papel del grupo, ¿no? Porque tenemos 1 o 2 chicos que son acosadores. Un 20% apoya el acoso. Entre un 20 y un 25% va a hacer algo, va a tomar alguna acción para tratar de parar el acoso. Un 20, un 25% van a intervenir. Pero el 75% del grupo anima abierto silenciosamente al agresor para que maltrate a su víctima. Entender que con el silencio, tanto alumnos como docentes están apoyando al agresor y están validando la violencia. Entonces, esto va para los docentes. ¿Con quiénes hay que trabajar para prevenir el bullying? Hay que trabajar con los observadores. El entramado social que sostiene al bullying son los mirones. Si caen los mirones, el bullying pierde sentido por falta de público. El bully lo que quiere es pertenecer. Lo que pasa es que el bully, o buller, o buleador, es torpe. Tampoco tiene habilidades sociales desarrolladas. Entonces, a las mamás y a los papás, mi mensaje es que hay que ayudar a los niños, ¿no es cierto?, a que puedan construir estas habilidades sociales, porque cuando los chicos tuvieron esta huella de no pertenecer, de haber sido rechazados, entonces esto deja una huella bastante traumática y es como una gran traba para el futuro social, profesional, escolar, laboral de los chicos. ¿Cómo crear entonces el tipo de conversaciones y relaciones que invitan a los participantes en la comunidad educativa a la utilización de sus fortalezas, recursos y creatividad para generar en conjunto posibilidades donde parecían no existir? Hay elementos básicos: conversaciones, relaciones, invitar a todos los participantes, reconocimiento mutuo, reconocer las fortalezas, recursos, creatividad y las posibilidades. Hay que ver dentro del aula, ¿no?, si se pueden establecer códigos de convivencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene que suceder en este aula para que todos estemos bien? Si hay un reglamento, es el mismo para todos y se tiene que cumplir. ¿Qué tiene que suceder para que todos trabajemos de manera segura? Un código de convivencia tiene que incluir todas las voces. Entonces se puede usar un buzón de sugerencias si se va a leer y se va a implementar. ¿Cuáles son las sugerencias y cuáles son las quejas? Y esto es un documento vivo, ¿no?, que de alguna manera se va actualizando. Hay que hacer un esfuerzo comunitario en la comunidad educativa dirigido a 2 niveles. Uno sería controlar y parar los episodios de bullying e identificar y brindar apoyo a los miembros de la comunidad educativa. James Pavelsky nos enseña este ejemplo y dice: supongamos que viene un genio y te convierte en superhéroe. ¿De qué color querrías la capa? ¿Capa roja? Arregla todo lo que está mal: apendicitis, caries. Capa verde: mejora todo lo que está bien: estar en forma física, lavarse los dientes, quehaceres de la casa. Es trabajo de hormiga, solo se ve si no se hace. Ambas capas, la roja y la verde, la que arregla lo que está mal y la que mejora lo que está bien, son 2 enfoques diferentes pero relacionados de cómo uno debería trabajar.
Entonces esto se puede agrupar, ¿no?, en 6 virtudes básicas: conocimiento y sabiduría, valor, amor y humanidad, justicia, templanza, espiritualidad y trascendencia. Así que hay que tratar de buscar un estado de fluidez, un estado de flujo, un estado de alegría. Y el estado de flujo se logra cuando las personas están activamente involucradas con una tarea que requiere de un gran esfuerzo físico y o mental. No se da en estado de descanso o de diversión. Entonces esto es un poco un mensaje a todos, una intención de construir. En principio, donde hubo trauma, sepan que podemos sanar estas huellas traumáticas, podemos sanar estas cicatrices. Si ustedes vieron que sus chicos en la secundaria sufrieron acoso, sufrieron bullying por el motivo que sea, por muy flaquitos, porque parecían homosexuales, o chicos un poco afeminados, o niñas un poco masculinas, o porque eran un poco gordos, o un poco flacos, o demasiado gordos, o demasiado flacos, o demasiado tímidos, o demasiado inhibidos. Bueno, esto dejó huella, y la huella se puede sanar. Entonces uno puede tener un mejor futuro. Ahora, si sos vos el que sufrió bullying, y esto sentís que te dio después muchas dificultades al momento de establecer pareja, vos también podés decidir hacer algo. Todo es experiencia, es feo, son situaciones que muchas veces se repiten,